5 milímetros, bueno, lo que sería 0.5 milímetros, un poco de mayor tamaño de lo que es el primer premolar. ¿Y esto en qué varía? Vamos a ver, uno se nos dice, aquí yo siempre he tenido como este conflicto, porque si nosotros recordamos en generalidades que lo han debido ver, los premolares van en sentido creciente, o sea, el primero es más pequeño y el segundo premolar es más grande. Y aquí, bueno, se ve, ¿no? En lo que respecta a la longitud total, tiene un tamaño mayor. Pero es igual, yo siempre he entrado en conflicto con este parámetro, ¿no? Que su tamaño en corona es 7.5 y si nosotros recordamos del primer premolar es de 8. Entonces esto está más pequeño. Ya, amor, tus taquitos nos llama la atención. Ricos. Ya bueno, la longitud del auricular, 14 milímetros, ya significa que es 1 milímetro más que el primer premolar, ¿no? Que era 13 milímetros. Y ahora en sentido mesiodistal nos fijamos, es como que hay otro dato que nos da como que conflicto, ¿no? Dice que es más grande, que tiene que ser de mayor tamaño, pero en su diámetro mesiodistal es 6.8 y en el primero era de 7 milímetros, o sea, algo más pequeño. Y bueno, el vestíbulo palatino que sigue siendo igual de 9 milímetros, ¿no? Pero estos que son como que ligeramente menores, son los que muchas veces nos lleva a pensar, pucha, ¿qué estará mal, no? Y yo antes hablaba con algunos compañeros y me decían que, bueno, con el otro doctor creo que les corrige estos valores, ¿no? Pero bueno, igual me acuerdo que hablé con el doctor una vez y él me comentaba que era sobre todo, porque vamos a ver más adelante, por el crecimiento de la cúspide palatina, ¿ya? No tanto por lo que son los diámetros, sino que el crecimiento de esa cúspide palatina es que como que de cierta manera va a aumentar el volumen que va a tener esa pieza dentaria, por eso se ve como que de un mayor volumen. Si a veces los diámetros como que nos pueden engañar al momento de estudiar, no tenemos que olvidar que los premolares van en sentido creciente. El primero es más pequeño y el segundo es más grande, ¿ya? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me han entendido? Sí. Ya, seguimos. Ahora, ¿con qué pieza se ocluye, no? Este segundo premolar superior va a ocluir con lo que es la mitad que es la mitad distal del segundo premolar inferior y un cuarto mesial de lo que ya va a ser el primer molar inferior. Como vemos, ya estamos cerca de los molares, que van a ser las piezas más complejas que vamos a tener, ¿no? Así que ya hay que ir prestando más atención y no descuidarnos porque estas piezas sí son complejas, ¿ya? Y bueno, como dice, ¿no? La principal diferencia con el primero es el tamaño de la cúspide palatina, ¿no? Que va a ser de mayor volumen, como lo vamos a ver ahora. Aquí otra imagen de la oclusión. Aquí está el segundo premolar y con las piezas que ocluyen. Pasamos a la porción coronaria. Al igual que el primero, tiene forma pentagonal, ¿no? Pentágono de 5 lados. ¿Esto por qué? Porque en el lado vestibular tenemos aquí convexo, se menciona como que con 2 vertientes. Eso sobre todo por el tamaño, ¿no? Aquí tiene 3 lóbulos de desarrollo, por si acaso. Estos premolares tienen en total 4 lóbulos de desarrollo, ¿no? 3 en vestibular y 1 en palatino, ¿no? Y como están 3 en vestibular, por eso esta cúspide es de mayor tamaño y se le atribuye que no, que tiene 2 vertientes y que es convexo, ¿ya? Y aquí donde como que se ve también en la imagen, menciona que hay como que ligeras escotaduras, estas de acá, que son como lo que corresponde a las depresiones que hay igual en estas caras, en las caras vestibulares que vamos a ver ya. Y bueno, como dijimos, ¿no? Aquí las 2 vertientes, en el lado palatino solo se menciona que hay una única convexidad y por eso se le atribuye como que solo un lado y los lados proximales, ¿no? Que por eso se da la forma de un pentágono, ¿ya? Los lados proximales que tienen una menor convergencia, porque si nosotros recordamos del primero, tienen 12 grados en mesial y 17 en distal, ¿no? Entonces igual, porque hay una menor inclinación o convergencia del lado distal, entonces, si se acuerdan, en el primero se dice, ¿no? Que la cúspide palatina se encuentra desviada, ¿no? Y no coincide tanto con lo que es la cúspide vestibular, ¿no? Que se ve aquí en esta imagen es el primer premolar, ¿no? Que hay una gran desviación. Ven, aquí está la cúspide palatina y aquí está la vestibular, ¿no? Hay una gran desviación de la cúspide palatina. En cambio, en este segundo premolar superior, si bien todavía hay alguito de desviación, ya no es tan marcada, ¿no? Se ve la diferencia. Esto también, ¿por qué? Porque hay una menor inclinación de distal y además, como vamos a ver más adelante, la vertiente distal
que en el primero era mucho más marcada que la mesial y por eso igual su vértice se desviaba. Ahora aquí las vertientes de la cúspide palatina ya son un poco más equilibradas, ¿no? Ya no va a haber tanta desviación entre las cúspides. Y pasamos a lo importante, la superficie. Primero recordar que la cara oclusal es la única cara del diente que está delimitada. De ninguna otra cara podemos decir que es de aquí a aquí. Por ejemplo, aquí tenemos como que unas caras proximales, ¿no? Ustedes no me pueden decir es de acá hasta acá, o sea, no hay una línea, un reborde, algo que nos marque que de aquí a aquí es una cara proximal, por ejemplo, ¿no? Es netamente como que una imaginación, ¿ya? En cambio, en la cara oclusal sí hay límites y están marcados, ¿no? Primero que tenemos aquí lo que es la arista longitudinal, ¿no? ¿Alguien recuerda lo que era una arista longitudinal? A ver. Ya, si nosotros recordamos, la arista longitudinal era aquella que separaba lo que son las facetas lisas de las caras libres y la de las facetas armadas, ¿no? Esas son las aristas longitudinales, estas de acá, que separa las facetas lisas de las facetas armadas, ¿no? Entonces, todo esto aquí tenemos la arista longitudinal vestibular y la arista longitudinal palatina. Y esta parte de acá, que son los rebordes marginales, 1 y 2, el mesial y el distal, ¿no? Entonces, la cara oclusal está delimitada por las aristas longitudinales y por los rebordes marginales. Posible pregunta de examen, así que se anoten, ¿no? La cara oclusal es la única delimitada. ¿Y por quién están delimitadas? Por las aristas longitudinales y los rebordes marginales, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es esa cara oclusal, ¿qué vamos a encontrarnos? Primero, un surco principal, ¿ya? El cual va a conectar dos fosas secundarias, ¿ya? Pero ahora quiero que aquí razonemos un poco y me digan por qué, si está entre fosas secundarias, este es un surco principal. Más 10 al que me responda una buena respuesta de por qué, si está entre fosas secundarias, es un surco principal. Porque es el más profundo. No tanto. ¿Alguien más que se anime? 10 puntos en sus repasos, que parece que les ayudaría harto. Ya. Se denomina surco principal. Bueno, los surcos se nombran en sí por la ubicación o la función que están cumpliendo. Un surco principal es el que separa cúspides, ¿ya? Este surco principal me está separando la cúspide vestibular de la cúspide palatina, ¿ya? Y estos de acá son surcos secundarios. ¿Por qué son surcos secundarios? Porque están delimitándome rebordes marginales, no me están separando una cúspide. Entonces son surcos secundarios. Y las fosas se nombran en base a con qué surcos le están formando a la fosa. Una fosa principal, como vamos a ver en los molares, se forma por la unión de surcos principales. Por ejemplo, aquí viene una fosa y aquí viene un surco principal, otro surco principal y otro surco principal. Allá, entonces, esta es una fosa principal, porque está unida entre surcos principales. Pero las fosas secundarias, si nosotros recordamos la teoría que han visto, se forma por la unión de un surco principal y uno o más surcos secundarios. Y es lo que pasa acá, ¿no? Surco principal, surcos secundarios. Entonces tengo una fosa secundaria. Esa es la razón, ¿ya? ¿Me han entendido? Una vez más. Sí, por sí. Ya, entonces otra vez. Surco principal, o bueno, los surcos se nombran en base a dónde se ubican y qué están haciendo, ¿no? Un surco principal es el que me separa cúspides, ¿no? Este surco de aquí es el surco principal. Vamos a marcar otro colorcito. Este es un surco principal, ¿ya? Porque me está separando la cúspide vestibular de la cúspide palatina, ¿ya? Surcos secundarios son los que me delimitan rebordes marginales, como estos de acá,
estos que aparecen aquí. Estos de aquí serían mis surcos secundarios que me están delimitando el reborde marginal, ya sea el reborde marginal mesial o el distal, ¿ya? Y ahora las fosas, ¿en base a qué se nombran? En base a qué surcos se unen ahí, en esa fosa. Una fosa principal es la unión de surcos principales, netamente de surcos principales. Si aquí fuera puro surco principal, ahí sería una fosa principal, pero no es el caso, sino que es una fosa secundaria. ¿Cuándo se forma una fosa secundaria? Cuando hay un surco principal y uno, dos o demás surcos secundarios, como ocurre aquí, ¿no? Surco principal, surcos secundarios, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Fosa secundaria, ¿no? ¿Me han entendido? ¿Todavía no? Sí, ahora sí. Muy bien. Ese datito que tal vez no, a mí igual cuando yo avancé premolares me traía en duda yo, pero si son fosas secundarias, ¿por qué es un surco principal? Pero esa es la razón, ¿ya? Ahora, este surco principal, a diferencia del primero, es un poco más estrecho, ya un poco más cortito, porque el otro el primero era de 3 a 3.5 y este es de 2.5 a 3 milímetros, entonces un poco más corto, un poco más estrecho, ¿ya? Además que, como dijimos, ya no hay tanta como que convergencia de las caras proximales, entonces en este punto de acá hay 6 milímetros de ancho o en sentido, o sí, 6 milímetros de ancho en sentido mesiodistal, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa, no? Surco principal corto, poca convergencia, entonces tenemos rebordes marginales más anchos, a comparación de aquí está de un primer premolar, el cual tenía, como ven, un surco principal un poco más largo, de 3 a 3.5, con una gran divergencia, digo que es una gran convergencia de las caras proximales. Entonces, ¿eso qué significa? Que teníamos rebordes marginales más delgaditos, ¿no? Y se nota, ¿no? Aquí se ve ancho y aquí se ven delgaditos sus rebordes, ¿ya? Dato importante para cuando tallen estos dientes, ¿no? Y otra cosa muy importante es que, vamos a borrar todo esto. Si nosotros prestamos atención, ahora nuestro surco principal se encuentra un poco más hacia el centro. Miren, aquí está en el primer premolar, se nota que esta cúspide vestibular es sumamente grande y la palatina es bien chiquitita. En cambio aquí, por el crecimiento de la cúspide palatina, nuestro surco principal se ha desplazado un poco más al centro, teniendo aquí que simplemente aquí se encuentra como a 3,5 o 3,5 milímetros y 3 milímetros, o sea, de 3.5 milímetros del surco a la arista longitudinal vestibular y 3 milímetros del surco a la arista longitudinal palatina, ¿ya? Esa es la diferencia por las proporciones que hay. Y entonces ya se encuentra un poco más centrado. La cúspide vestibular sigue siendo un poquitito más grande, pero ya no es tan desproporcionado, ¿no? Como en el caso del primero, que teníamos que esto era de 3/5 y de 2/5, ¿no? Que era ya una buena desproporción, ¿no? Y se nota, ¿ya? Entonces igual, por si acaso es pregunta de examen, a veces, ¿por qué el surco principal se encuentra más al centro en un segundo premolar superior? Por el crecimiento de la cúspide palatina, ¿ya? Por eso se encuentra más hacia el centro. Y por eso hay estas proporciones ahora, ¿no? O esas distancias. Y bueno, otro dato que tenemos también de la cara oclusal es que las cúspides son de menor altura, ¿ya? No necesariamente tal vez porque el diente sea más pequeño, sino porque la depresión que da el surco principal como que ya no está tan profunda, ¿no? Aquí tenemos un primer premolar, ¿ves? Este surco principal, que es la parte más profunda, entonces está bien marcado, se encuentra más profundizado y nos da que las cúspides por eso parecen de gran tamaño. En cambio, en un segundo premolar, este surco principal ya no está tal vez tan profundo, tan marcado, entonces las cúspides tampoco ya no son de un gran tamaño, ¿no? Ocupan 1/4 de la corona, ¿no? Ya no 1/3, como era en el primero, ¿ya? Ahí es donde también puede entrar otra pregunta de examen. ¿Cuál es el punto más profundo de la cara oclusal, de los premolares?
Entonces trata del surco principal. Ese es el punto más profundo, ¿ya? Hasta ahí estamos bien. La cara oclusal, ¿me han entendido? Lo más importante, el diente. Algo que no hayan entendido. Debe estar quien entendió. Ya. Pasamos a la cara vestibular. Similar al del primer premolar, forma pentagonal, dos vertientes en vestibular, las caras proximales y la línea cervical. ¿Ya? Como les dije, el lado oclusal con dos vertientes que van a ser similares, pero con una menor inclinación. Los lados proximales que convergen a cervical. En el libro o en la teoría no nos dicen una angulación exacta, pero podría ser similar a la del primer premolar, que creo que era 12 y 17 grados. También tenemos que la cara vestibular va a ser convexa en sentido mesiodistal y en sentido cervicoincisal, pero más en sentido mesiodistal, como es más característico en los dientes superiores, ¿no? De igual manera va a presentar depresiones en su superficie que separan los lóbulos de desarrollo, que de igual manera como en los caninos, como ya han visto, estas son ligeramente divergentes, ¿ya? Divergentes hacia cervical, ¿ya? De igual manera lo separan los lóbulos de tal manera que siempre el lóbulo central va a ser el mayor en todo tamaño, ¿no? En sentido mesiodistal y en sentido cervicoincisal, ¿no? Y bueno, el tamaño de los lóbulos que es el mismo que en el primer premolar, ¿ya? La cara palatina. Esta cara palatina es de ahora de mayor tamaño a comparación de un primer premolar. Aquí vemos la imagen de un primer premolar. Se ve, ¿no? Que como que la cúspide vestibular todavía, a pesar de que estamos viendo desde palatino, se nota. Aquí todo esto de aquí es la cúspide vestibular, ¿ya? En cambio, en este segundo premolar ya es poco notorio, ¿no? La cúspide vestibular, ya que ahora la cúspide palatina es del mismo tamaño o un tamaño muy similar a la cúspide vestibular, ¿ya? Que si nosotros, aquí creo que en la imagen, aquí está, en un primer premolar, si nosotros recordamos, la cúspide palatina está más baja que la cúspide vestibular, casi por una angulación de 10, 15 grados creo que era, y de 1 a 2 milímetros de diferencia, ¿ya? En cambio, en un segundo premolar, según la teoría nos mencionan que estas cúspides ya se encuentran a la misma altura, ¿ya? Entonces no hay una diferencia, y si preguntan angulación, 0 grados de angulación, porque están a la misma altura, ¿ya? Entonces es por eso que ahora, visto desde palatino, ya no se aprecia tanto lo que es la cúspide vestibular, ¿ya? Y eso sobre todo, ¿no? La principal característica de ese segundo premolar es el crecimiento de esta cúspide palatina, que bueno, luego igual las mismas características que el primero, ¿no? Forma pentagonal, las dos vertientes, los lados proximales que convergen hacia cervical y la línea cervical convexa hacia apical, ¿ya? Y bueno, que es convexo en sentido mesiodistal y en sentido cervicoincisal. Y bueno, no olvidar, ¿no? Que la mayor prominencia que hay en palatino en cualquiera de los premolares se encuentra a la mitad de la cara. Esta es nuestra cara palatina, a la mitad está nuestra mayor prominencia, ¿ya? Por si acaso, porque a veces entra en el examen, ¿ya? La mayor prominencia en la cara palatina de cualquier premolar, cualquier molar incluso, está a la mitad de la cara, en palatino. En vestibular sigue estando cerca de cervical, ¿ya? Ahora sí, pasamos a las caras proximales, ¿ya? Tenemos la que es la forma de un trapecio escaleno, o sea, trapecio que tiene lados diferentes, donde nuestra base mayor está en cervical y de aquí, ¿no?, las caras libres que convergen hacia oclusal. Ahora, como dije anteriormente, la principal diferencia es la altura de las cúspides, ¿no? Que visto desde estas caras ya se encuentran como que al mismo nivel, ya no hay una diferencia y de angulación 0, como dijimos, ¿no? Porque ya no hay diferencia de altura entre las cúspides. Como les dije, el punto más declive es nuestro surco principal. No se olviden, seguramente entra en el examen,
¿ya? El punto más declive, el surco principal, el cual se encuentra más desplazado hacia el medio por crecimiento de la cúspide palatina. También entra en el examen. Y es por eso que ambas cúspides se ven idénticas, pero la vestibular sigue siendo ligeramente mayor, ¿ya? Ahora, respecto a las prominencias, igual, para hacerles un repaso, hacerles recordar, la mayor prominencia en vestibular cerca de cervical y la mayor prominencia en palatino en la mitad de la cara. No se olviden. ¿Alguien levantó la mano? Yo, Kevin, disculpa. Sí. Mi conexión parece que está mal y te escucho muy brevemente cortado. Está resultando muy difícil entender, bueno, escucharte. ¿Y todos los demás me escuchan así o me escuchan bien? Me escucha bien. No, normal. Sí, Fernando. ¿Me escucha? Fernando, si es que tal vez algún punto no me has llegado a entender, en la práctica te acercas y me preguntas ya cualquier duda que tengas. Está bien. Bueno, comenzamos. Ya, la cúspide palatina, su mayor prominencia al medio, ¿ya? Y ya, y también que bueno, en las caras próximas, igual que el primero, se presenta el acento circunflejo. Como viendo que les he ido más o menos en los repasos, más 10 puntos el que me diga qué estructuras forman un acento circunflejo. Tres, dos, Facetas armadas. ya, ¿qué más? Eso nomás creo. Ya, está bien, es una parte. Igual, digamos que la mitad, ya. Apellido y grupo. Braseiro. Ya. No, 20 puntos ya se han perdido. Qué grave. Todo por no leer. Ya, el acento circunflejo está formado por la arista armada, las facetas armadas y bueno, los rebordes marginales. Eso es lo que forma un acento circunflejo o el acento circunflejo, porque se parece como un sombrero francés, esas como boinitas, se lo relaciona con acentos, por eso acento circunflejo. ¿Ya? No se olviden, arista armada, faceta armada y reborde marginal. ¿Ya? Capaz que les pregunto eso en el premolar inferior, así que no vayan a perder esos puntos otra vez. Ya. Pasamos ahora a lo que es la porción radicular. Ahora sí, normalmente esta pieza es uniradicular, ¿ya? A comparación del primero, que normalmente es bifurcado. Y cuando hagan clínicas, estén al año en operatoria, hagan las endodoncias, es la verdad muy raro. Hasta ahora en todos mis amigos, todos los que he preguntado, ninguno me ha dicho que ha encontrado un primer premolar superior con una raíz, o peor aún, con un conducto. ¿Ya? En un primer premolar superior es muy raro que solo haya un conducto. Entonces ustedes cuando hagan una endodoncia en un primer premolar superior y pareciera que solo hay un conducto, porque muchas veces solo ustedes encuentran a veces solo el vestibular, ¿ya? O sea, imaginen ustedes hacen la endodoncia, hacen la apertura de la cavidad, como que ingresan y a veces solo encuentran el vestibular y dicen, listo, mi suerte, ¿no? Pero es donde seguramente el doctor les explicó la anterior. Cuando nosotros hacemos la apertura de la cavidad, ingresamos a todo lo que es la corona, a la cavidad pulpar, y nos encontramos tal vez el conducto ligeramente más hacia vestibular, les puedo asegurar que a ojos cerrados seguramente hay un segundo conducto que está más hacia palatino. O si al revés se encuentran tal vez ustedes un conducto ligeramente más hacia palatino, seguramente hay un conducto ligeramente más hacia vestibular. Entonces, nunca se confíen, es muy raro que solo haya un conducto en un primer premolar superior, ¿ya? Muy raro. Pero ahora estamos en un segundo premolar superior
donde se nos dice que este es normalmente uniradicular, pero que puede llegar a bifurcarse, ¿no? Teniendo dos raíces en un 2% de los casos. Aquí como que se le une el segundo y tercer grupo, ¿no? Que se mencionaba en el primer premolar, ¿no? Que era raíces bifurcadas en apical o en el tercio apical o a nivel del ápice en un 7.7%, ¿no? Y unirradiculares en un 90.3%. Entonces, ¿qué es más frecuente en este diente? Encontrarlo unirradicular y normalmente con un conducto, ¿no? Pero nunca hay que confiarnos al 100% ya, porque puede bifurcarse. Ya. Forma longitudinalmente cónica, ojalá nunca se olvide. Transversalmente puede ser cilindroide, como era en el incisivo central, ovoidal o elíptica, ¿no? Cuando presenta los canales radiculares. Si están poco profundos, ovoidal. Si están más profundos los canales radiculares, elíptico. Y normalmente, ¿qué pasa cuando los canales son profundos, dan forma elíptica? ¿Qué fenómeno se presentaba a nivel del conducto? Adosamiento parietal. Exacto, ¿no? El adosamiento parietal, que era la fusión de la dentina de la pared mesial y la pared distal, ¿no? Que provocaba la bifurcación del conducto. Entonces, ¿qué significa? Que aunque ustedes encuentren un diente uniradicular, capaz que tiene dos conductos, ¿no? Así que igual hay que prestar atención a eso. Su ápice es romo y termina de formarse a los 13 años. ¿Ya? Tenemos lo que es ahora la proporción corona-radicular. Para ayudarles, por 5 puntos, el que me diga la fórmula o qué entre qué tengo que dividir para sacar la proporción corona-radicular. La corona y raíz. ¿Quién es numerador? ¿Quién es denominador? La longitud de la raíz sobre la corona. Ya. ¿Quién eres? Iker Alan, perceptual. ¿De qué grupo? B6. A ver si Alan. B6. Más un poquito. Listo. Esa nunca se vio en la fórmula, ya. La longitud de la raíz divide entre la longitud de la corona y en este caso la proporción es de 1.86, ¿ya? Relación coronoradicular, que creo que en el repaso se me han confundido, ¿ya? Una cosa es proporción coronoradicular, que es, como hemos dicho, ¿no? La longitud de la corona, digo que es la longitud de la raíz dividida entre la longitud de la corona, o sea, cuántas coronas nos entran en la raíz, ¿no? Por ejemplo, en este caso sería una y casi 2 coronas que nos entran en la raíz, ¿no? En cambio, la relación coronoradicular se refiere a cómo están relacionados, ¿no? El eje coronario y el eje radicular. ¿Cómo relacionan estos dos ejes? ¿Ya? A eso se refiere la relación coronoradicular, ¿ya? Y en este caso, como vemos aquí, visto desde una cara libre, o sea, vestibular o palatino, se ve que el eje radicular se desvía hacia distal, ¿ya? Y que visto desde proximal, que vamos a ver nosotros, que coinciden lo que es el eje coronario y el eje radicular. En cierta manera, como que hay una coincidencia, ¿ya? Ahora tenemos la dirección de las raíces y de los conductos, ¿ya? Las raíces de los conductos, ¿cómo pueden ser? Rectos, en un 37.4. Con curva distal, 15.3. Con encorvadura distal, o sea, con una curva desde cervical hasta apical, un 14.2. Curva vestibular, también llamado bucal, 15.7. Luego, acodamiento distal, o sea, una curva bien marcada, 4.4. En bayoneta, un 7%, o sea, como con un doble acodamiento, ¿ya? Y en una pseudo bayoneta, 6%. Pero aquí es donde entran factores y daditos bien importantes, sáquenle captura si no. Normalmente esta de aquí puede entrar en el examen. ¿Qué es la raíz con mayor porcentaje de bayoneta
7%. Si quieren ustedes, por curiosos, tienen el libro de conductos, entonces pueden revisarlo y me da el trabajo de buscarles los otros porcentajes. Es la pieza con mayor porcentaje de bayoneta dentro de unirradiculares, ¿ya? Eso es algo bien importante, porque en molares no recuerdo qué molar era, que una de sus raíces tiene una bayoneta de creo que 18-17%. Entonces, dentro de los unirradiculares dientes con una raíz, es la pieza con mayor porcentaje de bayoneta, 7%. Luego le sigue el primer premolar superior en un 5.5, a veces, o sea, como que tomando en cuenta ambas raíces, y en un primer premolar inferior con un 2.1%. Y también se menciona que es la segunda raíz mayor porcentaje de curva vestibular, ¿ya? Primero tenemos el incisivo central inferior con un 18.8, en el segundo premolar superior está con un 15.7, en el primer premolar superior en un 14.4 y en el canino superior en un 12.8%, ¿ya? Pero este es el importante, ¿ya? Este es el que a veces logra entrar en un examen, ¿no? ¿Cuál es la pieza que tiene mayor porcentaje de bayoneta? 7%, a veces es el segundo premolar superior, un dato importante. Y bueno, aquí está un poco de esa forma como en bayoneta, ves que podemos observar, ¿no? Que a veces esta pieza puede llegar a ser, digamos, unirradicular, con solamente un conducto o a veces bifurcadas, ¿ya? Y esto es lo que les decía, miren, aquí está el ingreso, ¿no? Si nosotros encontramos un conducto bien central, puede ser que solamente tenga un conducto, pero si nosotros encontramos al hacer el acceso un conducto más hacia vestibular, como que se ve aquí, seguramente es muy raro que no haya un conducto en palatino. O sea, si ven uno más hacia vestibular o en otro caso uno más hacia palatino, entonces posiblemente, y es muy seguro, que haya otro conducto, ¿ya? Entonces no se olviden de buscar. Pasamos a la configuración interna. Primero, bueno, como puede ser la raíz única, también el conducto entonces puede llegar a ser único, pero a veces puede llegar a tener dos conductos, ¿no? A veces el adosamiento parietal que puede haber y la bifurcación del conducto, ¿no? Y este igual se puede bifurcar a diferentes niveles, ya sea en el tercio cervical, como por el tercio medio, en el tercio apical puede llegar a bifurcarse, ¿no? Y también tenemos que puede haber bifurcaciones incompletas o fusión apical, como es en este caso. Intentó bifurcar, pero se volvió como que a juntar y termina en un foramen, ¿no? Bifurcación incompleta o fusión apical, ¿ya? Y bueno, no olvidemos que estos conductos son más amplios en sentido vestíbulo palatino, ¿no? Porque igual es su mayor diámetro, ¿no? Mesiodistal era 6.8 y aquí vestíbulo palatino 9, entonces es evidente que en sentido vestíbulo palatino, como se ve aquí, es sumamente ancho, ¿ya? Dentro de lo que son los conductos radiculares, en este segundo premolar superior, por su topografía se divide en 5 grupos. No hay porcentaje por eso. Conducto simple, un conducto único, sin bifurcación, sin nada. Conducto bifurcado, pero con 2 forámenes, o sea que terminan uno aquí, el otro acá, ¿ya? Conducto con puente dentinario, como es el caso de acá, como que aquí hubo un adosamiento, y como que hubo una bifurcación incompleta, ¿ya? Aquí se bifurcó y aquí se vuelve a unir, ¿ya? Entonces, eso es conducto, o sea, como que con 2 conductos, pero que terminan en el mismo foramen, ¿ya? Conducto con bifurcación apical. Dios les oiga que nunca se encuentren algo con esto, porque si no, no sé cómo le harán para meter las líneas ahí. Es un complejo hacer una negocia de este tipo de dientes, porque el meter la lima a uno, luego al otro, tiene su complejidad. Entonces, es algo complejo, pero que puede haber. Y un conducto reticular. Se aprecia mucho, pero bueno, en sí cuando hay 2 conductos que están paralelos entre sí y se encuentran unidos por interconductos, dando la forma de una red. Por eso se le conoce como reticular, ¿ya? Entonces esos son los 5 grupos, ¿no? Conducto simple, el bifurcado, el puente dentinario, con bifurcación en apical, o sea, en la última porción, y el conducto reticular, ¿ya?
Y ahora esto yo me acuerdo que les dije una vez, así que por 5 puntos. En este de acá, ¿Me escuchas? ¿hasta dónde es la cámara y hasta dónde es el conducto radicular? Y una vez les expliqué. A ver, opciones. Opción 1, opción 2, opción 3. ¿Ahora me escuchas mejor? La opción 3. Ya. ¿Me escuchas? ¿Quién ha sido la primera chica? A ver, espera. Yo. Una apellido del grupo. ¿Se escucha mejor? Grupo B8 Pérez Yáñez. ¿Se escucha mejor? Ya. ¿Y sabes el por qué es hasta ahí? Porque ahí se encuentra el piso de la cámara. Hola, 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 hola. Nada más. Más bien. Ya. Ya. Exacto, porque ahí está el piso, ¿no? Primero que se- O sea, por mucho que parezca irreal, ¿no? Porque es, ¿no? La corona, ¿no? Y nosotros relacionamos corona, gravedad, corona, cámara pulpar, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Dice que hay que- Entonces, ¿por qué está hasta aquí la cámara, no? Ah, ya, entonces, ¿por qué? Porque ahí se ha bifurcado, ¿no? Y el piso, cuando hay piso, el piso es el que delimita dónde es cámara, dónde es conducto. ¿No ve? En este de aquí tenemos, aquí se ha bifurcado, ¿no? Entonces, aquí está el piso, esto es cámara, esto es conducto. Listo. Aquí se ha bifurcado, entonces, esto es cámara, esto es conducto. Así de sencillo. ¿Ya? Para que no se vuelvan a olvidar. ¿Ya? El piso, si es que hay piso, el piso es el que marca dónde es la cámara y desde dónde es el conducto. ¿Ya? Ya. Entonces, solo nos faltaría la- Hasta ahí me han entendido, estamos bien. El imprimir, ¿verdad? Si no, puede ser. Sí. Ya. Ahora, no lo puedo olvidar. ¿Qué? La última Puedo ver parte la que imagen. ¿cierto? A veces solo veo tu cara, tu perfil en el circuito con tu cara. No me sale. ¿Alguien está grabando la clase de casualidad? Su internet está bien. Ni modo, Ferran, qué mala suerte. La próxima voy a ver, tal vez voy a tratar de grabar la clase ya. Esta me he olvidado, tenía que haber grabado, pero me he acordado a la mitad de la exposición. Ya ni modo. Cualquiera da igual si no me dices, ¿ya? No te voy a pasar las diapositivas. Ya. Ahora, entonces tenemos para la cámara pulpar ahí. Esta, cópiala, no olvidemos esto. Es un concepto tan importante que les puedes regalar 3 preguntas facilito en el examen. Copia la morfología externa del diente. El diente tiene, por ser un glofodonto, forma cuboidea, entonces la cámara va a tener forma cuboidea, ¿ya? Les he dicho que la cara oclusal, ¿qué forma tiene la cara oclusal de esta pieza? ¿Qué forma tenía? ¿Cuál? Pentagonal. Pentagonal. Entonces, si les pregunto qué forma tiene el techo, ¿qué me diría? Pentagonal. Pentagonal, ¿no ve? O sea, y si les pregunto qué forma tiene la cara, que es la pared vestibular de la cámara, ¿qué forma tenía la cara vestibular? Pentagonal. Pentagonal, ¿no ve? Entonces, ¿qué forma va a tener la pared vestibular? Pentagonal. Pentagonal, ¿no ve? Copia y pega. Entonces, bueno, eso más que todo en dientes jóvenes. Ya, bueno, en dientes adultos como aquí, bueno, de forma de pentagonal no vemos nada, ¿no? Pero cuando es un diente joven recién formado, bueno, sí podría haber esa formita, ¿ya? Entonces, en el examen a veces les pregunta el doctor, ¿qué forma tiene el techo de tal pieza? Entonces, solo es pensar qué forma, porque en el libro no está, obviamente teóricamente no está, porque el libro sobreentiende que ustedes ya saben ese concepto. Entonces, en el examen se les pregunta, ¿no? ¿Qué forma tiene, por ejemplo, ¿no? El techo, ¿no? De este segundo premolar, forma pentagonal, ¿no? Porque copia la forma de la cara oclusal. Es pentagonal, entonces el techo es pentagonal. Sencillo. Entonces, a veces son preguntas que requieren un razonamiento pequeño, pero si ustedes no saben las bases, entonces, ay, no decían la teoría, no he estudiado eso, y no saben qué responder, ¿no? Entonces, la clave para entender los dientes es primero entender los fundamentos o las bases, que es lo que han visto en el primer parcial, ¿no? Y ahora sí, siguiendo. Visto por proximal, vemos que hay un techo con 2 cuernos pulpares. Aquí está, el techo y sus cuernitos pulpares, ¿ya?
que por si acaso los cuernos pulpares son los orígenes del centro de la mineralización de las cúspides. ¿Ya? Entonces a partir de los cuernos es como que empieza a formarse las cúspides. Ya a veces les pregunté en el examen. Donde ambos van a llegar, ambos cuernos pulpares, ahora como las cúspides ahora son de tamaños similares, entonces también los cuernos van a ser de tamaños similares. Que teóricamente se nos menciona que ambos van a llegar a los 2/5 de la corona. ¿Ya? Y bueno, que a veces el piso, si es que hay piso, está a nivel cervical, ¿no? Pero ya hemos visto que a veces el piso puede estar a veces en el tercio medio o a veces en el tercio apical, ¿ya? Y bueno, como dice aquí, va a tener una forma de hendidura, ¿no? O sea, si nosotros uniéramos el conducto vestibular con el conducto palatino, como se ve aquí, tiene una forma de hendidura, ¿ya? Por si se les pregunta qué forma tiene el piso, forma de hendidura. Ya. Y bueno, que he visto por proximal, ¿no? Que se ve, son dos conductos con la cámara se ve más amplia, ¿no? En sentido vestibulo-palatino, en que en sentido distal se puede ver un poco más estrecho, ¿ya? O más regular. Cambios con la edad, diente joven, amplio, ¿no? Incluso es un diente súper joven que ni siquiera se termina de formar el ápice, abierto, sin terminar de formarse. Y aquí en estos, por ejemplo, ya se ve un ápice más formado, ¿no? Otro que van desapareciendo cuernos pulpares, como se ven en estas imágenes. Aquí seguramente este paciente tiene una atrición excesiva. No sé si ustedes tienen familiares o algo, que ven sus muelitas, todas están bien desgastadas. De algunos abuelitos sus muelas son planas, no hay nada. Entonces a nivel de la cámara pulpar que vamos a encontrarnos también un techo plano, como aquí, sin cuernos pulpares, ¿no? Eso tal vez ya es por la edad, ¿no?, que tiene el paciente. Y este de aquí, por la atrición, pues se ve, ¿no?, que justo en la cúspide palatina, entonces nuestro cuerno palatino es el que está desaparecido, ¿no?, por esa atrición que hubo. No se olviden, ¿no? Entonces volvemos a confirmar, ¿no?, la pulpa, la cavidad pulpar copia la morfología externa, ¿ya? Y bueno, el conducto que se vuelve filiforme se va a adelgazar y que normalmente tiende a adquirir una forma circular. Y también creo que es algo que pregunté en los repasos, ¿no? ¿Qué forma tiene el conducto a nivel del tercio apical o en el ápice? Circular. Normalmente, y es lo más común, encontrar una forma circular en cualquier conducto, en cualquier diente, en cualquier raíz. Normalmente tendrá una forma circular. Y por eso todos los elementos que entran al conducto, si se van a fijar en la puntita, son circulares, porque así es el ápice. Y bueno, aquí algunas fotitos ya finales de lo que hemos visto, las bifurcaciones. Aquí ya como van desapareciendo los cuernos pulpares con el paso de la edad, los conductos reticulares, esos conductos con bifurcación apical, aquí con el puente adamantino, lo que es puente dentinario, aquí el diente, ¿no?, que está sin terminar de formarse el ápice. Aquí un diente ya, como vemos, ya bien filiforme su conducto. Y así. Entonces, no sé si tienen alguna duda de esta pieza. ¿Todo claro? Sí, no, puede ser. Sí, está claro. Ya, muy bien, ahora, antes de terminar la clase, unos 2 minutitos de su tiempo, por favor. Todavía no he revisado los repasos. A una breve ojeada que le he dado, hay muchísimas personas que me han dejado el repaso casi en blanco. O me han respondido como 3 preguntas de 12. Entonces, les aviso, yo hago los repasos. Entonces, quiero que me den una retroalimentación. Están muy difíciles los repasos. Tal vez estoy preguntando cosas nada que ver, para tal vez ayudarles a algo. No sé. ¿Qué está fallando? ¿Puedo dar mi opinión? Claro, de aquí por si acaso no voy a bajar puntos a nadie, nadie se va a enojar con nadie. Es para tratar de buscar
un mejor aprendizaje si ustedes. Díganos. En mi caso no tengo tengo muchos choques con otros horarios y no puedo asistir a varias clases teóricas de patología y de dentaria. Así que no puedo asistir muy bien, que digamos, a las teorías y me guío en base al libro. Pero de ahí saco alguna información y no aparecen en las pruebas. Así que quisiera tener alguna información para leer a mi mano. Y si hay, yo no la conozco. Ya eso puede ser algo, ¿no? Voy a tratar de sacar más que todo del libro. Y bueno, lamentablemente sí tengo que sacar al menos una de la teoría, ¿no? Para incentivarles a los demás, a los que tal vez no tienen ese choque entre las teorías, ¿no? Pero también voy a tratar de sacar más de lo que es del libro, ¿no? Que esté ahí escrito. Que bueno, en este caso la mayoría de las preguntas eran de ahí, ¿no? O de un pequeño razonamiento. ¿Alguno más? ¿Nos puedes pasar las diapositivas? De este sí les voy a pasar porque les estoy dando la clase tal vez en un día que no era, ¿no? Que es sábado. Pero no les puedo asegurar pasarles las diapositivas siempre, porque el problema de eso es incentivarles a que no me entren a las teorías, porque van a decir, el Kevin siempre manda, y no van a entrar directo, como que la diapositiva. Entonces, de este les voy a pasar por las circunstancias del día, ¿ya? ¿Alguna otro reclamo del examen, pues? Personalmente, Kevin, el tiempo es muy corto. El primer examen no he podido acabar, que cuando he acabado una plana, recién el doctor ha dicho, se acabó el tiempo. Y como son preguntas de desarrollo, es un poco complicado escribir rápido y ese sería mi problema también. Ya. Bueno, respecto al tiempo, bueno, trato de siempre darles un poco de tiempo extra, porque el doctor me dijo 12 y en el primer repaso a la mayoría les di 15 minutos y en este, bueno, el segundo fue a 13 minutos. Igual como preparación, porque sepan que en el parcial, la verdad yo cuando di el segundo parcial yo tampoco terminé el parcial. Me faltaron como unas, 6, 7 preguntas, porque el tiempo es muy reducido. Ya, entonces, y bueno, algunas de las preguntas que hice eran de 2 palabritas, creo que eran. Por ejemplo, la de la pieza 32, que puede tener 2 vertientes de origen fisiológico. Entonces, en eso no tendrían por qué tardar más de tal vez 30 segundos, ¿no? La leída, la pensada, escrita, ¿no? Entonces, voy a tratar tal vez de reducir un poco las preguntas de desarrollo, pero sepan que en el tiempo tienen que ser veloces, no tienen que dudar que en el parcial no van a tener mucho tiempo, ¿ya? Y bueno, ya para terminar, sus primeros repasos de dientes, se están dando cuenta que la mayoría no está pudiendo responder a preguntas que muy probablemente van a entrar algo similar. Normalmente el segundo parcial es donde hay más reprobados, el doble que el primero. Entonces necesito que ustedes estudien más. Ya los repasos se hacen con el fin de que ustedes estudien de a poquito y no al final que se metan los 28 dientes de golpe en una noche. Han visto que en tomarles el central lateral ya se han hecho a veces medio bolas. Entonces ya imagínense con 28 dientes ya cómo les va a ir. Entonces un primer vistazo de cómo les va a ir en el parcial. Entonces ya están viendo más o menos cómo les va a ir. Entonces no se descuiden, ya sigan estudiando. Esta semana que viene seguramente les aviso, vamos a tomar repasos de canino superior y de canino inferior, ¿ya? Y yo creo que va a ser el último repaso doble, ya luego va a ser un diente por semana, ¿ya? Así que vayan leyendo, estudiando con calma, ¿ya? ¿Algo más que quieran decir, chicos? Gracias, Kevin. Nada. Los horarios son los mismos, ¿no? Posiblemente sí sean similares los horarios de los repasos, ya por esta semana más así. Pero ya les voy a ir avisando con tiempo, ¿ya? ¿Algo más, chicos?
consulta. No se olviden hacer sus cajitas, por favor. Cada día los archivadores están peores. Por favor, traigan sus cajitas. No se olviden que el mejor grupo que tenga la mejor cajita, todo el grupo se pone más 10 ya. Entonces todos pongan su granito de arena. Si no hay nada más, eso es todo por hoy, chicos. Pueden salir nomás, disfruten su sabadito. Vayan a fiestear. Chao, chicos, nos vemos. Hasta luego, Kevin. Hasta luego, Kevin, gracias. Gracias, Kevin. Chao. Chao, Kevin. Adiós, 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 adiós.